Guerra Civil Española, vamos a empezar por lo que pasó antes de abril de 1931, donde el rey Alfonso XIII dejó la monarquía. A partir del 14 de abril de 1931, renuncia al trono y se marcha. Entonces España se convierte en una república, denominada la Segunda República Española, donde crearon una constitución de 1931 donde acordaban varios puntos como el voto femenino, el matrimonio civil, el divorcio, libertad religiosa, la iglesia pierde su influencia, reformas de modernizar para España, la reforma agraria en donde resuelve los problemas de los jornaleros sin tierra, la reforma militar donde modernizan al ejército, la reforma religiosa, esto interviene a los cierres de colegios religiosos, también la reforma educativa para acabar el analfabetismo. En esto también la iglesia está en contra de estas reformas, en lo que se crea la ley de divorcio de 1932. Estas reformas provocan el descontento, así en los partidos de izquierda como en los partidos de derecha. En 1936 fue una situación muy conflictiva para la segunda democracia. Como les decía, provocan un descontento tanto en el partido de izquierda como el partido de derecha. Los partidos de izquierda los consideraban muy poco profundas. Los partidos de derecha los consideraban muy excesivos. Los partidos de izquierda se hace más revolucionaria, entonces hubieron huelgas y ocupaciones de territorio. En cambio, en los partidos de derecha, ellos quieren acabar con la Segunda República. Entonces se realiza la conspiración militar del golpe de Estado, dirigido por Francisco Franco. Para 17 y 18 de julio de 1936, una parte del ejército español da un golpe de estado contra la Segunda República. Como el ejército no triunfa en toda España, España queda dividida en dos zonas: la zona fiel a la legalidad de la República y la zona con la que triunfa el golpe de estado. Entonces, estas dos se enfrentan y crean la guerra civil, que empieza en 1936 y acaba en 1900, con la duración de 3 años. El desarrollo del conflicto desde África. El 17 de julio de 1936, desde África y el sur de la península, las fuerzas sublevadas avanzan hacia Madrid, siendo detenidas en los alrededores de la capital, siendo perseguidos, atacados y ejecutados por los enemigos. Por mitad del 1937 y verano de 1938, las tropas de Franco conquistan toda la zona norte. Entonces las tropas de Franco toman la iniciativa, o sea, la zona republicana queda dividida y Cataluña aislada. Fase definitiva, se bombardean la ciudad. Para julio de 1938, abril de 1939, sucede el fracaso de los republicanos en la batalla del Ebro. Fracaso de la ofensiva republicana en la batalla del Ebro, la pérdida de Cataluña pone para el bando republicano el control de la zona que se limita a Madrid, parte de la llanura sur y el levante hasta América. Entonces los nacionales avanzaron más y los republicanos en sí, que es la guerra civil. La guerra civil puso fin a un proceso de apertura y modernización, el cual quería acercar a España a los países democráticos y occidentales. La guerra civil española queda dividido en el bando republicano o izquierdista, apoyados por milicias, sacerdotes, clases adineradas y por la Unión Soviética. Con la ayuda internacional a la República, la Unión Soviética, la Francia, México y brigadas. Ellos apoyaron con aviones, carros de combate, piezas de artillería, tropas. Y el bando sublevado o los derechas tenían el mejor armamento y coordinación. Ellos tenían el apoyo de los obreros, campesinos, intelectuales, también de Alemania, Italia y la influencia de Estados Unidos. Para terminar, queda decir que la victoria del bando nacional transportó la creación en España de una dictadura militar que se extendió durante casi 40 años, con la pérdida de libertades y la persecución de cualquier forma. La Guerra Civil Española ocurrió entre los años de 1936 a 1939, originada por un clima de agitación interna debido a la situación económica, política y social del país. Se da entonces un golpe de Estado por el general Primo de Rivera, en el que se dan medidas como la suspensión de la Constitución de 1876, fin del Parlamento, etc., las cuales no son bien recibidas ni por su partido, quienes obligan a dimitir al dictador Primo de Rivera. Entonces es cuando se proclama la Segunda República.
y se aprueba una nueva constitución. Esta etapa no tuvo estabilidad, pasando por 13 gobiernos en tan solo 5 años. En las elecciones de 1936, la izquierda obtuvo el poder, pero siguieron los enfrentamientos entre izquierda y derecha, que ocasionaron el fusilamiento de un teniente izquierdista, recibiendo como respuesta el asesinato del líder de la oposición derechista, y dando inicio a la guerra civil con el alzamiento militar, dirigido por el general Francisco Franco, quien con el apoyo de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia gana la guerra, nombrándose jefe del Estado español y generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire. Ante este clima de agitación interna nacen nuevos partidos que aspiran a una renovación nacional. Algunos jóvenes estudiantes y exalumnos, pequeños burgueses de Madrid y Valladolid, fundan en 1931 la JONS, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, de orientación fascista, que atacaban no solo la debilidad del gobierno, sino también a la injusticia social y la opresión, y pretendían recuperar para España la antigua gloria de la época de los reyes católicos de los siglos XV y XVI. En su manifiesto partido pedían respeto a la tradición católica, expansión imperialista, devolución de Gibraltar, Marruecos y Argelia, lucha contra las tendencias separatistas, abolición del sistema parlamentario, disolución de los partidos marxistas, reparto de las grandes propiedades, organización de patrones y empleados en sindicatos nacionales y combate a la violencia roja. En 1933, al año siguiente de la toma del poder de Hitler, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó otro partido, a cual denominó la Falange Española, conformada por la alta burguesía y la aristocracia madrileña y bajo andaluza, partidario de Alemania e Italia. Propiamente es un movimiento antipartido, no simpatizaba ni con la derecha ni con la izquierda, pensaba que en la derecha había la intención de conservar un orden económico injusto y en la izquierda había el deseo de derrocar el sistema económico. Creían que los partidos deben desaparecer, nadie ha nacido miembro de un partido político. Luchamos por un Estado totalitario que distribuya sus frutos justamente a grandes y pequeños. No dudaban ni emplear nunca la violencia para conseguir sus fines políticos. Dentro de las causas sociales encontramos que en la península existía un fuerte movimiento obrero y estaba agitado por numerosos y violentos conflictos entre la izquierda y la derecha, entre republicanos y nacionalistas. La izquierda se encontraba conformada por socialistas, anarquistas, sindicalistas y comunistas. Aparecían unidos formando un bloque, el Frente Popular, opuesto a las clases dirigentes, a la Iglesia y sus privilegios. La derecha estaba conformada básicamente por la JONS, que atacaba la decadencia de España y deseaba recuperar las antiguas glorias de la época de los reyes católicos, y la Falange Española, que aspiraba a distribuir sus frutos equitativamente a grandes y pequeños. La amenaza de la violencia de la izquierda y la derecha era continua. A todo ello hay que agregar la debilidad e inestabilidad de los distintos gobiernos. Entre las causas separatistas encontramos que algunas regiones como Cataluña y el Vascongado abrigaban deseos autonomistas, proyectaban constituirse en un mundo independiente, con leyes, organizaciones, idiomas y culturas propios. Ello se debía a la ineptitud de los gobiernos para buscar nuevos mercados a la industria catalana en los primeros años del siglo, en sustitución de los periodos de 1898. Posteriormente se provoca el separatismo al no actuar con autoridad en el asunto de los militares y la prensa. Así apareció la Solidaridad Catalana, que echó las bases de un movimiento autonomista abajo. Desde los momentos iniciales, los insurrectos encontraron dura resistencia en los izquierdistas, pero el auxilio de Alemania e Italia, que acudieron con cerca de 100.000 soldados en favor de Franco, inclinaron la balanza en beneficio de los derechistas. En esa oportunidad, la aviación nació invadió pueblos indefensos como Guernica, inmortalizando más tarde en el famoso óleo pintado por el genio de Pablo Picasso, el cual representa la triste y la realidad de aquellos tiempos. Contra la intervención de los gobiernos fascistas lucharon voluntarios de todo el mundo, agrupados en las brigadas internacionales. Sin embargo, fueron doblegados después de acciones heroicas en Bruniet, donde sucumbieron 40.000 soldados de los ejércitos contendientes: Teruel, Río, Ebro, Santuario de Santa María de la Cabeza y Barcelona. Muchas son las consecuencias de la Guerra Civil Española, que duró 986 días y dejó hondas raíces en la península. Señalaremos las principales. Dentro de las consecuencias políticas podemos encontrar que se frustró el intento de establecer el sistema socialista en España y llegó en sangre la Segunda República. El nuevo líder y victorioso Francisco Franco se convirtió en dictador, suprimiendo muchas libertades y marginando a políticos e intelectuales de la oposición, y más tarde se declaró contrario a los países socialistas. Esto generó que el nuevo régimen encarcelara a 200.000 españoles opositores, expatriados
expatriotas, a muchos de ellos se los condenó a muerte. La dictadura de tipo fascista ocasionó la exclusión de España de la Organización de las Naciones Unidas, o tan conocida la ONU, retardando la recuperación del país. La guerra civil repercutió en todo el mundo, movilizando a la brigada de voluntarios dispuestos a combatir y reordenar a España. La acción bélica española, tanto en la literatura y en el arte, produjo una llamada de entusiasmo y de compromisos políticos de larga y profunda duración. Incluso dentro de las consecuencias económicas sociales, encontramos que la lucha entre los propios españoles no solamente cegó a muchas vidas, no arruinó la economía del país al distraer importantes sumas de dinero en la adquisición de alimentos y destruyó muchos pueblos. Igualmente, el aislamiento internacional impidió la pronta reconstrucción de la economía nacional. Recién a partir de 1960 los Estados Unidos apoyan los planes de desarrollo. Los estudios nos indican que gran porcentaje de España quedó destruido, dejándola en una caótica devastación. Y es así como culminó la guerra, todo bajo el mando de Francisco Franco, quien después tomaría represalias a su favor. La Guerra Civil Española se da entre los años 1936 a 1939. Este fue uno de los periodos más trágicos de la historia, en la que no solo se combatían al frente de batalla, sino que también hubo un intenso combate ideológico entre los dos bandos, que es el republicano, apoyado por la URSS y un poco menos por Francia y México, y el otro bando que es el nacionalista, apoyado por Italia y Alemania. De comunicación de la época, entre estos carteles, discursos, radio, cine, literatura, entre otros, fueron utilizados propagandísticamente durante la guerra, tanto por nacionalistas y republicanos, y también tuvieron un gran peso en el resultado final de la guerra. Específicamente, los carteles eran hechos de manera subjetiva y directa, y fueron esenciales para mandar mensajes a la población civil y militar en territorio propio. En las causas a largo plazo tenemos la oposición radical, el ejército, la escasa modernización social y las ideologías europeas. Entre la oposición radical están las tres guerras carlistas del siglo XIX. Las guerras carlistas fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX. Aunque la principal razón de lucha fue la disputa por el trono, también representaron el choque de ideologías políticas de la época. Los carlistas luchaban bajo el lema de Dios, por lo que encarnaron la oposición al liberalismo, defendiendo la monarquía absolutista y también el catolicismo conservador. La otra causa a largo plazo tenemos que hasta la Primera República, que fue entre 1873 a 1874, la práctica golpista apoyaba el liberalismo, pero a partir de esta, la mentalidad del ejército se hizo más conservadora y estaba reforzada por los anhelos revolucionarios de la clase obrera y por la fuerza de los nacionalismos. En España, la revolución industrial llegó más tarde que en sus países vecinos. Por ende, hubo una gran economía agraria, hubo también entre la población un elevado analfabetismo, una falta de infraestructuras educativas, también hubo influencia clerical en la educación, las causas que frenaron su modernización a principios del siglo XX. Entre las ideologías europeas tenemos que el influjo de las ideologías dominantes agravó la situación. Por un lado, el comunismo con la victoria de 1917 radicalizó al movimiento obrero español, y por otro, el nazismo y el fascismo acentuaron los ideales de los sectores más conservadores de España. En las causas a corto plazo, la principal fue la crisis económica de 1929, cuyos efectos se sintieron en toda la década, pues esta crisis económica se extendió al campo social y político. Esta situación fue perjudicial para la República y ante ella surgieron tres alternativas políticas. La primera, el reformismo democrático. En esta está la reforma agraria, la separación Estado-Iglesia, una educación laica, el sufragio universal y mejoras para la población femenina y la clase obrera. La segunda, el fascismo, que es caracterizado por el nacionalismo agresivo, el antiliberalismo, la negación de la libertad y el culto al caudillo y al partido único. El tercero, el comunismo, que es al estilo soviético. La República optó por los cambios sociales a través del reformismo democrático. Esas medidas no calaron en la sociedad, se avivaron las ideologías tanto de izquierda como de derecha. La derecha comenzó a imitar al fascismo italiano y mantuvo una oposición fuerte hacia las reformas del gobierno. Causas inmediatas. Antes de la revuelta del 17 y 18 de julio de 1936 hubo una serie de hechos que alarmaron a España. Entre estos fue que en febrero y julio de 1936 hubo grandes disturbios callejeros con centenares de tiroteos y decenas de muertos, además asaltos de iglesias y también a partidos políticos y periódicos. El 14 de abril de 1936 se produce el desfile de conmemoración del 5º aniversario de la República, presidido por Manuel Azaña.
El 16 de abril, el entierro constituyó una excusa para que la derecha se eche a la calle para protestar efusivamente. El 12 de julio de ese año es asesinado por la extrema derecha el teniente de la Guardia de Asalto y socialista José Castillo. Como respuesta, al día siguiente sus compañeros asesinaron a José Calvo Sotelo, que es el líder monárquico. El 17 de julio se sublevó la guarnición de Melilla, extendiéndose por el resto de España al día siguiente. Comenzó la guerra civil y el territorio español quedó dividido en dos, los defensores de la República y los defensores del alzamiento nacional. Así vendrá el desarrollo bélico. Y una breve síntesis de esta situación es: el 12 de abril de 1931 los republicanos ganan las elecciones municipales. El 14 de abril del mismo año se proclama la República. El 29 de octubre de 1933 José Antonio Primo de Rivera funda la Falange. Esta es una organización que predica la constitución de un Estado nacionalista de corte fascista. El 16 de febrero de 1936 se produce una alianza izquierdista, también denominada Frente Popular, que estaba conformada por republicanos, socialistas, militantes del Partido de Unificación Marxista, también conocida como POM, y también por comunistas. Y por último, el 18 de julio de 1936 se da un golpe de Estado militar contra el gobierno del Frente Popular. Continuamos con los avances tecnológicos de la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española no se dio gran cantidad, ya que los mismos fueron utilizados de la Primera Guerra Mundial, por lo que los avances tecnológicos no pueden ser muy destacables, pero en sí hubo variaciones en los mismos, ya sean mejoras o renovaciones completas. Los avances tecnológicos en tierra en la Guerra Civil Española, que se libró entre 1936 y 1939, fue una oportunidad para muchos países europeos de evaluar las nuevas tecnologías y tácticas, por lo que se puede decir que en la Guerra Civil Española fue una época donde se dio experimentación con armamento nuevo. Ejemplos destacables de armamento terrestre. Uno de los principales vendría a ser el T-26, que fue el primer modelo que aparece en esta guerra. Puede ser destacado como uno de los mejores tanques de la época, ya que contaba con un cañón de 37 milímetros, mientras que el resto de máquinas contaban solo con ametralladoras. El segundo aspecto bueno de este tanque podría ser que se incluyó una radio que ayudaba a comunicarse con tierra, lo cual fue de gran uso en esta guerra. Después vendría el Panzer II, el cual fue una total renovación del Panzer I, que en sí tendría modificaciones nuevas, pero que solo tenía un cambio en el cañón y en el diseño. Otro del armamento nuevo en tierra podría ser considerado el 88 Flak, que fue un cañón artillero de Alemania, el cual servía para bajar los aviones que no tengan un registro o los cuales no den razón al bando que pertenecen, por lo que en este aspecto se puede decir que hubo muchos errores, ya que hubieron fallos con la radio que llevaron a derribar aviones aliados. Continuamos con los avances tecnológicos en mar. La Guerra Civil Española en sí, la guerra naval se centró solo en el bloqueo de los puertos enemigos, la protección de convoyes, el bombardeo de la costa y el apoyo de operaciones terrestres. Mayormente la Guerra Civil Española se desarrolló en tierra, ya que al ser en una misma nación casi no existía la necesidad de tener enfrentamientos de vía marítima. El armamento con el que contaba el bando de la Guerra Civil sería en el bando republicano con acorazados, cruceros ligeros, destructores, torpederos y submarinos. El bando sublevado que contaba con acorazados, cruceros ligeros y pesados, también destructores, torpederos y cañones, por lo que se puede decir que el bando sublevado tenía un poco más de ventaja en lo que se dice armamento. Los avances aéreos. Dentro de este aspecto de la Guerra Civil Española tiene mucho más que destacar, ya que se hizo costumbre el uso de armas militares aéreas, por una simple razón, que era la ventaja de obtener visión de posiciones estratégicas, ya sea para bombardearlas o para ametrallarlas. Para la realización de ataques fue necesario que se prevea una situación, y esto se lograba con ayuda de las unidades aéreas. Ejemplos de armamento aéreo vendrían a ser como el Policarp 15 y el Policarp 16.
los dos nombrados de diferentes nombres. Estos se pueden recalcar por ser aviones soviéticos que llegaron a España como un prodigio de velocidad y altura, ya que superaban por 300 y 450 metros a los aviones italianos y españoles, usados por el bando republicano como medio de caza, para ametrallar posiciones o para proteger convoyes. Estos también contaban ya con radio, por lo que tenían una mejor comunicación con tierra. Luego, otro más destacable sería el Messerschmitt 109 BF, que llega de Alemania gracias a la Legión Cóndor, que guardaba celosamente sus aviones más sofisticados para sus pilotos. Es uno de los primeros caza modernos y llega para combatir a los I-15 y los I-16 del bando republicano. Otro de los aviones más destacados es el Heinkel G-111, que fue un bombardero moderno y tiene una capacidad de transportar bombas muy superior a la de las épocas, por cuanto su ingeniería sofisticada en la aeronáutica del momento, transmisores ópticos y mejora la puntería, por lo que tenía un mejor manejo en esta guerra. Otro es el Stuka Junkers Ju-87, que llega a los alemanes igualmente de la Legión Cóndor, los cuales también hicieron combate contra los I-15 y los I-16. Entre las batallas aéreas destacables está la batalla del estrecho de Gibraltar, conocida por ser un bloqueo del estrecho de Gibraltar o simplemente como el bloqueo del estrecho. Y se le dice así a las operaciones navales y aéreas que tuvieron lugar nada más con vencer en la tarde de 1936, el 17 de julio, a un golpe de estado que había triunfado en el protectorado de Marruecos. Después se encuentra la batalla de Extremadura, donde los aviones republicanos iniciaron una campaña aérea en Extremadura para retrasar las tropas nacionalistas de la Unión. Siguiendo esto está la batalla de Madrid, denominada así también por haber sido en esta región. Se lo conoce así por ser el conjunto de episodios bélicos sucedidos en la zona de Madrid durante el transcurso de la Guerra Civil Española, tras el golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936, donde la sublevación militar diseñada por el general Mola tiene lugar con éxito en el protectorado español de Marruecos y parte del norte de España. Después está la campaña del norte, donde la ofensiva del norte, también denominada campaña del norte o frente del norte, es un nombre que recibe el conjunto de operaciones y combates que tuvieron lugar en la franja cantábrica desde la primavera al otoño de 1937 entre las fuerzas sublevadas y la zona leal al gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. Lo más destacado fue el bombardeo de Ginebra el 26 de abril de 1937 por parte de la aviación alemana con la Legión Cóndor. Por lo que se puede decir que la Legión Cóndor, conocida como la Legión Cóndor, que fue el nombre dado a la fuerza de intervención mayoritariamente aérea por el Tercer Reich, que envió ayuda a las fuerzas del general Franco para luchar en la Guerra Civil Española, por lo que se podría decir que es más o menos por parte de Alemania, que fue la Real Fuerza Aérea de esta misma ciudad. La Guerra Civil fue un conflicto armado que se produjo en España entre 1936 y 1939. Como sabemos, la guerra siempre ha sido de terreno masculino y la mujer se le considera el sexo débil y se la protege. La guerra civil movilizó a la población. Los hombres fueron convocados al frente, se presentaban como voluntarios o milicianos para contribuir a este momento El papel de la mujer en la Guerra Civil Española. A lo largo de la historia hemos visto a la mujer siempre en segundo plano dentro del mundo de la guerra, meramente masculino, pues del género valiente y fuerte, frente al papel femenino pacificador y dador de vida. De hecho, su única aparición ha consistido a lo largo del tiempo en acompañar a los ejércitos como cocineras, es decir, siempre al servicio del hombre soldado. Figura de la miliciana. Durante las primeras semanas de la guerra, tanto hombres como mujeres antifascistas se implicaron en la lucha por unos ideales. Ante esta prioridad, los roles de género asociados a la mujer experimentaron lo que parecía un debilitamiento considerable, pues sus compañeros no las veían
Ante esta prioridad, los roles de género asociados a la mujer experimentaron lo que parecía un debilitamiento considerable, pues sus compañeros no las veían tanto como madres, esposas o amas de casa, sino compañeras de batalla con las que se solidarizaban y con las que compartían opiniones y objetivos. Al estallar la guerra, muchas mujeres dejan de lado las labores domésticas para convertirse en milicianas. Las milicianas eran las que estaban en la milicia o las que estaban en guerra. Se pensó que esta guerra solo demoraría meses, sin embargo, se alargó y duró 3 años. Mujeres en la retaguardia. No contaron con muchas facilidades para alistarse en el frente, y menos aún según avanzaba el conflicto. Por medios de los métodos oficiales existieron, contradictoriamente, muchos rechazos por el hecho de ser mujeres. Finalmente se acabó llamando a su retiro hacia la retaguardia. Entre los argumentos empleados para este movimiento estuvo su falta de preparación militar y fuerza física para realizar adecuadamente los ataques. Esta visión llegó a ser muy aceptada incluso por las propias milicianas, que se retiraron para elaborar tareas auxiliares como lavanderas, enfermeras o cocineras, asegurando el mantenimiento de las tropas. Hombres al frente, mujeres a la retaguardia. Fue un lema empleado que consiguió la retirada de muchas milicianas de los frentes, convencidos de que resultaban muy útiles en labores de mantenimiento. Sin embargo, no todas volvieron. A partir de ahora, las mujeres fueron las heroínas de la retaguardia, modelo a imitar por todas ellas. Mujeres anónimas. Eran aquellas que no manifestaban la ideología a la que estaban vinculadas. Su papel corresponde a un principio de supervivencia o de responsabilidad hacia las personas que dependen de ella. Bando republicano. Se dirigían a ellas como madres heroicas, mujeres de pueblo, hermanas. La heroicidad del frente queda para los hombres. Se le pide a la mujer que aprenda el manejo de las armas y que sea útil en la retaguardia, confeccionando ropas, atendiendo hospitales, heridos, niños, recogiendo la cosecha y todo sin abandonar sus labores del hogar. Mujeres en el bando nacional. Se les pide que ayuden a ganar la guerra levantando la moral de los soldados, ayudándoles en la confección de prendas, rezando por ellos y sobre todo recristianizando a la sociedad y vigilando las costumbres de su hogar. Un caso recordado es las 13 Rosas. Entre los detenidos se hallaban las 13 Rosas, conducidas primero a instalaciones policiales donde fueron torturadas y después a la cárcel de mujeres de venta, construida para 450 personas, en la cuales hacinaban unas 4.000. El 29 de julio de 1939, 3 antiguos militantes de la JSU asesinaron a Isa Gabaldón, comandante de la Guardia Civil y Militar, junto a su hija y el chofer Talavera de la Reina. Por este crimen fueron juzgados el 3 de agosto 57 miembros del partido, los cuales 14 eran mujeres. Entre los acusados se encontraban los 3 asesinos de Gabaldón, mientras que la mayoría había sido detenida antes del atentado. En el juicio se dictaron 56 penas de muerte, librándose solo una de las mujeres. La mayoría de las ejecuciones, incluyendo las de las 13 Rosas, tuvieron lugar en la madrugada del 5 de agosto de 1939, junto a la tapia del cementerio de la Almude de Madrid. Al día siguiente fueron fusiladas los autores materiales del atentado. Las 13 Rosas fueron Carmen Barrero Aguada, 20 años, modista; Martina Barroso García, 24 años, modista; Blanca Brizat Vázquez, 29 años, pianista. Era católica y votante de derechista, y escribió una carta a su hijo de la madrugada del 5 de agosto de 1939. Pilar Buena Ibáñez, 27 años, modista; Julia Conesa, 19 años, modista; Adelina García Casillas, 19 años, activista; Elena Gil Olaya, 20 años, activista; Virtudes González García, 18 años, modista; amiga de María Carmen Cuesta, 15 años, perteneciente a la JSU y su supervivencia de la prisión de ventas apodada La Peque. Ana López Gallegos, 21 años, modista. Se cuenta que no murió en la primera descarga y que preguntó: ¿es que a mí no me matan? Joaquina López, 23 años, secretaria. Dionisia Mancero, 20 años, modista.
Victoria Muñez, 18 años, activista. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años. Como conclusión, podemos apuntar que el machismo presente en la sociedad de la época no experimentó un cambio tan marcado como se podía esperar en los primeros días de la guerra, ya que se utilizó a las figuras de las milicianas más propagandísticamente para que los hombres respondieran a su deber vivir. Una breve síntesis de lo que fue la Guerra Civil Española. Estaba conformada por el bando republicano y el bando nacionalista. El bando republicano estaban compuestas no solo por obreros, campesinos y sindicatos, sino también por el gobierno español y grupos armados de socialistas, comunistas y anarquistas. El bando nacionalista, apoyo de las facciones rebeldes del ejército, la oligarquía industrial, los terratenientes, la burguesía y la Iglesia católica. El bando republicano, apoyado por la Unión Soviética y las democracias europeas. El bando nacionalista, armados y equipados por los gobiernos fascistas de la Alemania e Italia. Consecuencias políticas. Las secuelas políticas fueron el final de la más importante experiencia modernizadoras y democratizadoras que había tenido la España contemporánea. El inicio de un largo periodo de represión, la falta de libertad política, supresión de derechos fundamentales de las personas y el inicio de un periodo de aislamiento político en el ámbito internacional. Principales consecuencias políticas. El frustrado intento de imponer el sistema socialista. La guerra acabó con la Segunda República. Empezó una etapa de facto en el cual Franco fue el dictador, suprimiendo varias libertades, persiguiendo a todo tipo de personas que no comulgaran con las ideas del régimen con el instaurado. La dictadura fascista ocasionó la exclusión de España de la Organización de Naciones Unidas y el bloqueo de la comunidad internacional, retardando la repercusión del país. Cambios territoriales. En la Guerra Civil Española no hay ningún cambio territorial. Sin embargo, se mantiene la integridad del territorio del país. Durante la guerra sí hubo una división del territorio español en dos zonas. Esta división de territorios fue variando según se ocupaban territorios por parte de un bando u del otro. Problemas económicos en la posguerra. La destrucción de los recursos económicos e infraestructuras trajo en los años 40 los años del hambre. La autarquía, fruto del nacionalismo exagerado, tuvo efectos de... Hasta 1952, España no empezó a recuperar los niveles de vida que tuvo en el año de 1935. Con el mercado negro nació una nueva clase, el cual era los extrapelistas. Los años del hambre, del extraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y de los sabañones. Principales consecuencias económicas. La destrucción del tejido industrial del país. Esto llevó a la vuelta en los años 40 a una economía básicamente agraria. La destrucción de viviendas. Se calculan que aproximadamente 250.000 viviendas quedaron destruidas. Aumento de la deuda externa y pérdida de las reservas de oro del Banco de España, ya que estas reservas fueron usadas por el gobierno de la República para poder pagar la ayuda soviética. Repercusiones más directas. La destrucción del parque automovilístico y ferroviario.